Hola, Dios los bendiga una vez más aquí haciendo un nuevo video. Mi nombre es Luis y a través de este canal llamado Escudriñando la Palabra con la Lupa de Dios, pues quiero invitarles que se suscriban a este canal y puedan dar like si les gusta este video, puedan suscribirse a este canal y pues así cada vez que suba un video pues les lleguen las notificaciones. Y pues empecemos con este estudio y en esta hermosa tarde pues quiero llevar este tema poco controversial, quizás para muchos incómodo, pero acerca del pecado. Pues dice la palabra en primera de Juan capítulo 3 verso 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primeramente vamos a aprender ¿qué significa pecado en la Biblia? Bueno, la palabra pecado en la Biblia tiene diferentes significados, tales como culpa, iniquidad, rebelión, maldad, transgresión y quebrantar. Por eso dice la Biblia claramente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, ¿cuál ley? Bueno, la Biblia dice también que Dios es un Dios de leyes. Dios dio leyes al ser humano para que las pusiera por obra y así su vida fuera conforme a la voluntad de Dios. Y dice el libro de Deuteronomio en capítulo 6 verso 1, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra. Aquí Dios mandó por medio de Moisés a su pueblo, les dio leyes, estatutos, decretos para que ellos, cuando llegaran a la tierra de Canaán, pues los pusieran por obra y ellos pudieran ser diferente a las otras naciones, pues Dios es un Dios tres veces santo, santo, santo. Y aquí podemos ver cómo el pecado es infracción de la ley. Entonces ya dijimos que Dios es un Dios de leyes, y así como nosotros obedecemos las leyes terrenales que han sido puestas en este mundo, en esta tierra, pues nosotros las obedecemos para que así pues nuestra vida sea mejor. De igual manera, cuanto más debemos de obedecer las leyes de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él nos otorgará vida, nos dará salud, nos dará prosperidad, y así podemos conocer y hacer la voluntad de nuestro Dios y podemos alcanzar la vida eterna. Entonces Dios, como ya les dije, es un Dios santo. Entonces todo esto que ya les leí, lo que significa pecado, infracción, maldad, culpa, todo está en contra de la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros le obedezcamos, y así como ya les dije, vamos a estar pues en bien con nuestro Dios. Punto número 2. Ahora, ¿cómo puedo conocer yo el pecado? Bueno, esta es una pregunta muy importante y lo vamos a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 7, verso 7. Ahí nos dice: ¿cómo puedo yo conocer la ley? Porque pues tengo que saber qué es pecado, qué es lo que no le agrada a Dios. Y ahí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 nos lo enseña, cómo es que Pablo conoció el pecado. Y aquí lo vamos a leer, Romanos capítulo 7, verso 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Aquí podemos ver cómo Pablo conoció el pecado. Hoy en día el ser humano pues dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces todo está al revés, pero es porque ellos no tienen una ley escrita, como ahora nosotros los cristianos tenemos una ley de parte de Dios que nos enseña qué es pecado, qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Y aquí Pablo está diciendo: yo no conocí el pecado sino por la ley. Como ya les dije, Dios
dio leyes, mandamientos, y los 10 mandamientos, pues hasta los incrédulos se los saben, pues no robarás, no matarás, no adulterarás, no codiciarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy Jehová vuestro Dios. Acuérdate del día de reposo y no tomarás el nombre de Dios en vano. Estos son los 10 mandamientos que Dios nos dejó a nosotros, y pues casi la mayoría del mundo los conoce, pero ellos realmente no los viven, no los practican. Entonces, a través de la palabra de nuestro Dios podemos conocer qué es el pecado, qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Entonces, eso es lo que debemos aprender. ¿Qué es el pecado? Y como ya les enseñé, si no tenemos una Biblia, una ley que nos dice qué está bien y qué no está mal, pues el ser humano se está perdiendo cada día, y pues el día de mañana pues no podrá alcanzar la salvación y no estará en la presencia de Dios. Entonces vamos a aprender, punto número 3, ¿cuál es el origen del pecado? ¿Cuándo se originó el pecado? Bueno, el libro de Isaías nos enseña cuándo fue que se originó el pecado y quién fue el que originó el pecado. Vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 14. Ahí nos habla cuál es el origen del pecado. Dice así en Isaías 14, verso 12, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí podemos ver cómo está hablando de Satanás, que el Señor lo reprenda. Él es el que originó el pecado. Cuando Dios hizo el mundo, hizo todos los seres angelicales, pues todo era perfecto y era santo delante de Dios. Pero un día Satanás quiso pues sentirse más que Dios, y fue el primero que cometió el pecado. Por eso fue arrojado a esta tierra. Y dice el libro de Isaías: ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha venido para hacerles guerra y el tiempo es corto. Entonces aquí podemos ver cómo el origen del pecado fue en Satanás. ¿Y cuándo vino el pecado a este mundo? Bueno, lo vamos a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 2. Ahí nos enseña cuándo se originó el pecado en el ser humano. Ya hablamos que el origen del pecado es Satanás, y el origen del pecado entró al mundo por un hombre, y ese hombre se llamó Adán. La Biblia dice que cuando Dios creó a Adán y a Eva, pues Dios los puso en un huerto en Edén. Ellos no tenían que trabajar y pues todo era gratis, no había pecado, no había muerte, no había envidia, no había todo lo que hoy en día vemos, sino que todo era felicidad, todo era un gozo. Y Dios los puso en el huerto del Edén, y Dios les dio la orden de que ellos podían comer de todos los frutos de la tierra, de todos los árboles, solamente tenían que comer de ellos. Pero Dios como yo ya les dije, Dios es un Dios de leyes, pues Dios les mandó y les prohibió de un árbol que dice en Génesis capítulo 2, verso 17, dice: mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí podemos ver cómo ellos desobedecieron la ley de Dios. Por eso el verso que leímos como introducción, el pecado es infracción de la ley. Entonces ellos cometieron pecado cuando desobedecieron el mandato de Dios, que Dios les había dicho que de ese fruto del conocimiento del bien y del mal pues no comieran. Ellos comieron, y dice que al instante ellos murieron. Primeramente
espiritualmente, quedaron separados de la presencia de Dios, porque dice la Biblia que Dios se enojó tanto con ellos que los sacó del huerto del Edén y puso querubines que rodeaban el Edén para que ellos no volvieran a entrar. Entonces quedaron separados de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y también la Biblia dice que el pecado nos separa de la presencia de Dios. Ellos pecaron, desobedecieron las leyes de Dios. Y pues como ya les dije, pues Dios se enojó con Adán y con Eva. Y desde ese momento entró el pecado en este mundo. Por eso hoy hay muerte, hay enfermedad, hay tanto homicidio, tanta maldad. ¿Por qué? Porque todos están bajo pecado, bajo la condenación. Pero quiero decirte que hay nuevas noticias. Jesús es nuestro Salvador. Dice en Romanos 5, capítulo 5, verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice también en Romanos 5, verso 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, el pecado nos separa de la presencia de Dios. No es que, bueno, Adán tuvo esa falta que desobedeció a Dios y nosotros, todos los seres humanos, pues estamos inclinados hacia el mal, pero Dios es grande en misericordia y Dios es lento para la ira, que cada día nos da la oportunidad para que podamos acercarnos a Él, podamos venir ante el trono de la gracia y poder alcanzar la salvación y la vida eterna. También dijo el apóstol Juan que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre y se llama Jesucristo. Entonces nosotros los cristianos somos pecadores, le fallamos cada día a Dios, pero venimos en arrepentimiento, en humillación, pidiéndole a Dios que nos perdone y que nos lave con su sangre preciosa. Pero el mundo hace todo lo contrario. El mundo cada día le sigue echando al morral y le sigue echando y nunca se acuerda de pedir perdón. Y Dios tenga misericordia de todos ellos. Ahora el pecado se muestra pues aparentemente ante los ojos codiciable, bueno, pero trae destrucción y separación de Dios. Entonces ahí en Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, fíjense lo que dice en Primera de San Juan, capítulo 4, verso 8. No es lo mismo cometer pecado a practicar el pecado, que es muy diferente. Dice Primera de Juan 4, 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí podemos ver cómo es una gran diferencia entre practicar el pecado a hacer lo posible por no fallarle a Dios. Dios ve nuestra vida, Dios conoce nuestro corazón y Él sabe cuando nosotros lo hacemos intencional y cuando nos esforzamos día con día a no fallarle y esforzarnos a andar en los caminos de Dios, a pecar voluntariamente día con día. Por eso dice aquí pues se oye muy feo, dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces eso es algo muy feo, y dice la Biblia que es muy diferente a esforzarse y buscar la presencia de Dios siempre. El mismo Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces el pecado nos separa de la presencia de Dios. Y por último, pues hay solución, hay cura para el pecado. La Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tú y yo estábamos perdidos, tú y yo estábamos destinados a una condenación,
para vida eterna, pero gracias a Jesús, nuestro Señor y Salvador, que Él vino a este mundo y derramó su sangre preciosa para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Hoy somos salvos, hoy somos libres, y pues solo Dios es el único que nos puede dar la fuerza y el poder para no quedar excluidos. En esta imagen podemos ver solo hay dos caminos, el cielo y el infierno. ¿Cuál es el que nosotros tomaremos? Hoy tenemos la oportunidad de poder venir ante los pies del Señor, y dice la Biblia que está pues escrito para los hombres que mueren solo una vez, y después de esto el juicio. Hoy es el momento de poder elegir a dónde queremos ir. Después de muerto ya no hay vida, ya no hay esperanza. Hoy que tenemos vida, como decía el salmista, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, sino que cada uno de nosotros podamos abrir nuestro corazón y poder recibir a Cristo en nuestro corazón y poder alcanzar la vida eterna. Por eso yo les invito a través de este video que busquemos a Dios de todo corazón, y que sea Dios que nos ayude, y Jesús que nos lavó con su sangre preciosa. Dice la Biblia, ya para terminar, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros somos curados. Dios bendiga a todos los que verán este video, y que la paz de Dios conforte sus corazones. Suscríbete a este canal si te ha gustado este video, pues dale un like, y pues nos vemos en el próximo video. Saludos y shalom.